acta de la sesión 96 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 97 queda a disposición de la comisión. La secretaria accidental dará lectura de la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un proyecto iniciado en moción de los diputados Schubert, Donoso, Zafirio y Undurraga Don Francisco y de las diputadas Bachesi, Concha y Romero, doña Natalia, que establece el derecho de atención preferente para realizar trámites presenciales y de priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales a personas que indica. Se ha recibido un proyecto iniciado en moción de las diputadas Muñoz, Concha y Medina y de los diputados Mellado, Don Miguel, Pino, Sauerbaum y von Mühlenbrock que modifica la ley 21.430 para prohibir toda práctica, tratamiento o cirugía que atente contra el sano desarrollo físico y psíquico de niños, niñas y adolescentes. Se ha recibido una nota del diputado Francisco Undurraga, quien propone a la comisión invitar a 4 expertos para enriquecer el debate del proyecto que prohíbe y sanciona la maternidad subrogada. Sugiere incluir a profesionales de la medicina, psicología, sociología y ONG vinculadas a nuevas formas de familia. Ellos son doña Sofía Salas Ibarra, médica, bioeticista y profesora titular de la Universidad del Desarrollo, integrante del Departamento de Ética del Colegio Médico. Doña Javiera Navarro Marchal, psicóloga clínica, experta en psicología perinatal y directora de diplomados en la Universidad Alberto Hurtado. Florencia Herrera Oesterheld, socióloga, Universidad Católica y doctora en Antropología Social y Cultural de la Universidad de Barcelona, quien es profesora asociada de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Don Javier Silva Müller, presidente de la ONG Asociación Nuevas Familias Chile. Se ha recibido también un oficio de la Defensoría de la Niñez, que remite copia a los siguientes documentos especializados: un balance inicial a la implementación de las oficinas locales de la niñez y modelo de provisión de centros de cuidado alternativo residencial, así un enfoque de derechos humanos de la niñez y adolescencia, ambos elaborados por dicha Defensoría. La nota de una particular quien solicita al Congreso una reforma legal que permita el matrimonio polígamo en Chile, especialmente para personas de religión islámica, argumentando respeto a la libertad de culto y diversidad cultural. Una nota de Margarita Guzmán de la Red de Instituciones de Egresados, quien se excusa de asistir a esta sesión por encontrarse fuera del país. Una nota de la Asociación Nuevas Familias Chile, quien solicita a la Comisión una audiencia para exponer su posición sobre el proyecto de ley que busca prohibir y sancionar la subrogación, penalizar intermediarios y profesionales, prohibir la ovodonación en ese contexto y restringir adopciones de menores nacidos en el extranjero por este medio. Una nota de la Unidad de Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional, mediante la cual hace llegar un resumen del estudio del Senado francés 2023 sobre la gestación por sustitución, GPA, comparando su regulación en 8 países: Francia, Alemania, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Reino Unido y Suiza. Se identifican 3 modelos: prohibición total, autorización de facto, especialmente GPA altruista, y regulación favorable. En Francia, la gestación por sustitución está prohibida, aunque se reconoce parcialmente la filiación de niños nacidos en el extranjero. En países como Canadá y el Reino Unido, se permite la GPA altruista con regulación. Estados Unidos presenta un panorama diverso según el Estado. El estudio concluye que existe una gran diversidad legal y se recomienda armonización internacional para proteger los derechos de los menores nacidos por esta vía. Se ha recibido un oficio del secretario general de la corporación por el cual comunica que la Sala, a solicitud de la diputada Claudia Mix, acordó remitir a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación el proyecto de ley que establece el derecho de atención preferente para realizar trámites presenciales y de priorización en el otorgamiento de prestaciones y beneficios sociales a personas que indica, una vez que sea despachado por la Comisión de Familia. Y finalmente, una comunicación en la cual se nos señala que el diputado Marco Antonio Zulantay reemplazará en esta sesión al diputado Felipe Donoso. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Entonces ofrezco la palabra por puntos varios, diputados. Naiden. Entonces, sin más, para no hacer más, esperar más a nuestra invitada, la profesora María Sara Rodríguez, que hoy viene a hablarnos sobre el boletín 17337-07, que es el que hemos estado tratando, ¿cierto?, en las últimas sesiones para abolir la maternidad subrogada. La profesora María Sara Rodríguez, profesora de Derecho Familia, doctora en Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid y tiene experiencia
investigando este tema en particular y va a exponer vía Zoom. Bienvenida, profesora, muchas gracias por la espera. Muchas gracias por la invitación, señor presidente, y honorables diputados. Para mí un honor presentar en esta sesión y compartir con ustedes la experiencia de lo que yo he venido aprendiendo y conociendo sobre maternidad subrogada. Tengo una presentación que va a ir guiando un poco lo que quería compartir con ustedes. Y pensaba referirme principalmente a estos dos temas. Primero, algunas noticias sobre lo que está ocurriendo en el sistema de protección internacional de los derechos humanos sobre maternidad subrogada. Y en segundo lugar, algunas ideas de el proyecto de ley que está en trámite y que está en conocimiento de esta comisión. Bueno, aquí simplemente quería decirles que esta foto que aparece a la derecha es una foto que ha salido recientemente en internet por una crisis de venta de niños que hubo en Grecia, donde se descubrió una clínica que hacía fecundación in vitro y que tenía mujeres en un régimen de encerramiento para hacer la gestación de estos niños a favor de comitentes de otro país extranjero que tenían que ir a recoger estos niños. Bueno, estas fotos como esta aparecen muchas veces en las redes sociales, en la prensa. Probablemente muchos de ustedes han visto fotos como esta con motivo de la guerra en Ucrania, de la pandemia y de otros fenómenos internacionales que han mostrado mucho más claramente el tráfico de niños que ocurre con motivo de la maternidad subrogada. También quería contarles que hace poco fui invitada por Rin Al-Salem, que ella es Special Rapporteur de violencia contra la mujer y contra las niñas, y que tiene comprometido un informe temático sobre la subrogación y violencia contra la mujer para la Asamblea General de las Naciones Unidas para este año, octubre de 2025. Ella invitó a expertos de todo el mundo a enviar opiniones sobre este informe que ella tiene comprometida para la Asamblea General de las Naciones Unidas, y muchas personas de todo el mundo enviaron sus informes y se nos invitó a muchas personas a una sesión informativa con ella personalmente. Esto ocurrió a mediados de junio. Si ustedes pueden, esta presentación se las voy a enviar, y ustedes pueden, estos enlaces están activos, o sea, ustedes pueden investigar un poco sobre las preguntas que se nos hizo, y también, bueno, por supuesto que todos estos materiales son insumos para el informe que ella está preparando en materia de subrogación con relación a la violencia contra la mujer y sus causas y sus consecuencias. También voy a poner a disposición de la sala el informe que yo presenté en esa ocasión. Hay otro informe anterior. Esto es simplemente quería compartir esto para mostrarles el interés que tienen distintos organismos y distintos organismos del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos por la subrogación y todos los fenómenos y problemas que acarrea esta práctica. Entonces, Rim Al-Salem fue comisionada para este informe temático, y ella es Special Rapporteur en violencia contra la mujer ante el Consejo de Derechos Humanos, pero este informe va a ser presentado en la Asamblea número 80 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ahora en octubre. Hace poco, hace unos años atrás, vimos otro informe de una envergadura semejante, hecho por la Relatora Especial sobre Venta y Explotación Sexual de Niños, incluidos la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y demás material que muestre abusos sexuales de niños. Este informe fue puesto a disposición del público el 15 de enero de 2018 y recoge infinidad de fenómenos y de problemas que levanta la subrogación en todo el mundo, especialmente apuntando a los riesgos que la subrogación supone en la venta de niños, el tráfico de niños, y sobre todo el foco de la relatora especial de este caso,
el foco de niños en la utilización de niños para la pornografía y demás material semejante. Estos dos informes, el de 2018 y el que ahora prepara Rim Al-Salem, son algunas señales que muestran el tremendo interés que despierta a nivel internacional, en muchas personas a nivel internacional, el fenómeno mundial de la subrogación en todas sus formas. La tendencia, me parece a mí, viendo este informe, el de 2018, estando presente en la audiencia que hizo Rim Al-Salem, donde había presente más de 60 expertos de todo el mundo. Esa audiencia fue telemática y los testimonios en esa audiencia fueron para mí muy impactantes. Viendo todo ese interés, digamos, es que pienso que hay una tendencia a nivel internacional de proponer y defender la idea de que la práctica de la maternidad subrogada es incompatible con la protección de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque cosifica a la mujer y a un ser humano que tiene la dignidad de persona, que es sujeto y no objeto de derechos. El foco en el informe de 2018 era el niño, ¿no es cierto?, que es sujeto de derechos y no objeto de derechos. El foco de ese informe era que no existe un derecho a procrear, como algunos sostienen, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ningún instrumento internacional de sistemas de derechos humanos reconoce un derecho a procrear. ¿Por qué? Porque el niño, un hijo, no puede ser objeto de derechos. El niño es un sujeto de derechos, es persona, tiene la dignidad de persona y no puede ser objeto de ningún derecho de nadie, ni de sus padres. Los hijos no son propiedad de sus padres, los hijos no pueden ser comprados ni vendidos, no pueden ser donados, ni ser objeto de ningún tipo de contrato, ni altruista ni no altruista. Entonces, ¿por qué? Porque tienen la dignidad de persona. Eso fue el foco del informe de 2018 que está disponible en Internet. Y también ahora el foco de Rim Al-Salem es la violencia contra la mujer que supone la subrogación. El interés de ella era la libertad, o más bien la falta de libertad o la cuestionable libertad que pueden tener muchas mujeres para prestarse a ser de sustitutas o de subrogadas. El ambiente, digamos, la vulnerabilidad de muchas de estas mujeres y muchos otros fenómenos que rodean la esclavitud, perdón, la subrogación en muchos países del mundo. Muchos grupos feministas sostienen que esta es una nueva forma de esclavitud y de abuso contra la mujer y que debe ser abolida a nivel internacional. Por ejemplo, aquí en esta diapositiva pueden ver muchos grupos feministas que presentaron un informe solicitando la abolición total de la maternidad subrogada ante la Convención de la Haya sobre Derecho Internacional. Porque ustedes saben que la Convención Internacional de la Haya está preparando o ha intentado preparar, lleva como 20 años intentando preparar una convención sobre los contratos de subrogación a nivel internacional. Trabajo que ha fracasado en múltiples intentos. ¿Por qué? Porque lo cual a mi juicio demuestra que este problema no puede ser regulado, no admite regulación. Este grupo, la Conferencia de la Haya, lleva como 20 años intentando alcanzar alguna forma de regulación compatible con la dignidad de la persona humana, compatible con los derechos de todas las personas que están comprometidas en este fenómeno, y no lo han logrado. Estos grupos feministas han sido muy activos en rechazar cualquier forma de regulación internacional de la subrogación. Por tanto, esos trabajos han fracasado, están detenidos y a mi juicio no tienen mucho destino, tal cual están las cosas actualmente. Adicionalmente, existen también grupos internacionales que desde distintas perspectivas proponen la abolición total de la maternidad subrogada. El primero que yo conocí fue este movimiento que tienen a la izquierda de la pantalla que se llama Stop Surrogacy Now.
Luego, ese movimiento nació en Estados Unidos, tiene secciones en Gran Bretaña y en Internet ustedes pueden ver que ese grupo está formado por muchísima cantidad de gente de todo el mundo, activistas de derechos humanos, incluso activistas feministas que proponen la abolición total y que se suspenda inmediatamente todo tipo de práctica de la maternidad subrogada. Este grupo también, más adelante les voy a mostrar otro enlace que también es muy interesante porque contiene, relacionado con Stop Surrogacy Now, que contiene entrevistas a mujeres que han hecho de maternidad subrogada, muchísimas entrevistas que están grabadas íntegramente y disponibles en Internet, que hizo una investigadora en Estados Unidos, se llama Jennifer Lal, muchas entrevistas a mujeres que han hecho subrogada y los tremendos daños que deja el fenómeno de la subrogación, que ha dejado el fenómeno de la subrogación en sus vidas, aparte de todos los riesgos que han tenido esos embarazos. A la derecha ven también la declaración de Casablanca del año de 3 de marzo de 2023, en la que tuve el honor de participar, solicitando la abolición mundial de la maternidad subrogada. Olivia Morel, a quien probablemente ustedes ya conocen, nacida por vientre de alquiler, se ha transformado en activista contra esta práctica y se ha dedicado a hablar por todo el mundo acerca de los daños que a ella le produjo nacer por subrogación. Y también ha establecido contacto con muchos niños nacidos de esta práctica que no se atreven a hablar por respeto a sus padres intencionales, por no ofender a sus padres intencionales. Bueno, aquí estos enlaces se los voy a poner a disposición. Los invito a visitar estos enlaces, son especialmente, bueno, el primero y el último, el segundo tal vez algunos de ustedes lo pueden conocer, que es la Declaración de Casablanca. El primero, que es el sitio de Jennifer Lal, donde ella ha ido almacenando las entrevistas que ha hecho mujeres que han hecho subrogadas, y es muy interesante porque ustedes pueden oír de primera fuente lo mismo que ha hecho Rim Al-Salem, entrevistar directamente a las subrogadas y poner a disposición del mundo su testimonio. Ahí está clarísimo el riesgo, el daño que ha producido esta práctica en muchísimas mujeres, que son las que ha entrevistado Jennifer Lal. El último enlace es a una coalición por la abolición de la maternidad subrogada, que es un grupo de tendencia feminista, ¿cierto?, que también promueve la abolición total a nivel internacional por una convención internacional. Muchos grupos feministas promueven la abolición de la maternidad subrogada usando incluso los tratados internacionales que se usaron para abolir la esclavitud. Sostienen que esta es una forma, un nuevo uso contra la dignidad de la persona humana semejante al de la esclavitud, contra el que hay que luchar denodadamente hasta que llegue el momento en que veamos prohibida esta práctica a nivel mundial. Bueno, esta diapositiva simplemente muestra el tipo de embarazo que se produce en una subrogada que es la forma más frecuente de subrogación, que es cuando el embarazo es completamente heterólogo, es decir, la mujer hace la gestación de un embrión producido in vitro con el óvulo de un aportante y el espermio de un aportante varón, ¿no es cierto? Entonces aquí hay aportes de 2/3 personas y el embarazo que lo hace otra persona. Entonces son embarazos completamente separados, halogénicos, que se llaman embarazos halogénicos, que tienen alto riesgo. Esto también ha sido identificado por Jennifer Lal y por mucha otra gente que ha empezado a investigar este tema. Esta diapositiva me la proporcionó un médico, ginecólogo, que se ha dedicado a estudiar este problema. Bueno, si tienen más preguntas sobre el contexto internacional y yo se las puedo contestar, feliz. Lo que pensaba hacer a continuación, en los minutos que ustedes quieran que yo siga hablando,
es hablarles del proyecto, o sea, cómo veo yo el proyecto. Bueno, el proyecto, como ustedes saben, propone modificar con la finalidad de prohibir la maternidad subrogada en Chile. Profesora, Propone, sí, sí, perdón. Antes de meternos como al detalle que usted anunció, el diputado Undurraga tiene una per- pregunta sobre lo que ya perfecto. expuso respecto al contexto internacional, efectivamente. Si quieren, dejo de compartir pantalla o si quieren, No, les no, muestro sí, la, algún. la podemos ver igual, así que no se preocupe. Perfecto, muy bien. Diputado Diputado. Undurraga. Gracias, presidente. Saludar a la expositora, darle las gracias por la información que nos está dando. Hay dos cosas que quiero clarificar. Yo no quiero entrar en debate porque estamos en un periodo de recopilar información. Después fijaremos posiciones en relación al tema. Lo primero que me pasa es lo siguiente. Estamos hablando de las prohibiciones. ¿Qué información tiene usted de los países que sí han aceptado hasta este momento la maternidad subrogada, como son Canadá, Reino Unido, Bélgica, Países Bajos y Estados Unidos, en esta materia? Y el segundo, no sé si es comentario, pero a mí me surge una duda en relación a la argumentación de la cosificación de los niños que nacen a través de esta modalidad, dado que lo que usted señala, digamos que evidentemente yo también lo creo, los niños son sujetos de derecho. ¿Esto podría afectar de alguna otra forma o afecta de alguna otra forma la adopción normal, dado que el entregar niños ya da lo mismo el origen, ya sea el origen cómo se engendraron, podría llegar a generar algún tipo de controversia con la práctica legal de la adopción por parte de terceros? Muy buena la pregunta. O sea, la verdad es que, a ver, si quiere, puedo primero contestar esta segunda pregunta que me parece bien interesante. A mí me parece que hay una diferencia radical entre la maternidad subrogada y la adopción. La adopción viene a resolver una situación de abandono en que se encuentra un niño y lo que busca es integrar a un niño que se encuentra en una situación de hecho de abandono en una familia por una sentencia judicial. La adopción no se hace por un contrato entre particulares. Cuando una mujer, podríamos decir, entrega, podríamos decir, entre comillas, a su hijo en adopción, lo hace por una situación porque se ve imposibilitada de criar a ese niño y lo hace para que la justicia entregue a ese niño a una familia que es idónea para adoptarlo e integrarlo como hijo en su hogar. Entonces lo que se busca es integrar niños cuyos padres no están en condiciones de darles el cuidado necesario, integrarlos en un hogar donde puedan tener esas condiciones que no tuvieron al nacer. La subrogación, en cambio, provoca ese abandono y eso es lo que experimentan los hijos de maternidad subrogada hasta donde yo he oído. Provoca ese síndrome de abandono de una manera, podríamos decir, intencionada, aunque no estoy juzgando las intenciones de los que se ven envueltos en esto, porque yo también entiendo que eh, puede haber personas que han llegado a la subrogación y que de hecho es lo que he visto en fallos de tribunales, ¿no es cierto? Han llegado a la subrogación porque han sido aconsejadas por médicos, en definitiva, han sido un poco coaptadas por lo que yo pienso que es una industria muy lucrativa. Entonces, hay gente que ha llegado a eso por ese motivo y porque algo que yo comprendo sinceramente, que es, que es el deseo de un hijo, que es muy comprensible, pero el deseo de un hijo, el anhelo de un hijo, no nos autoriza a obtener el hijo por cualquier medio. Entonces, yo no juzgo digamos,
el por qué algunas personas han llegado a, a buscar un hijo a través de la subrogación, ¿ya? Pero tal vez esta mirada, digamos, sí que veo que a veces hay miradas que a uno le cuesta llegar a, podríamos decir, a consolidar, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo veo es que claro, hay personas que buscan el hijo a costa de cualquier cosa y efectivamente los hijos no se pueden alcanzar a través de cualquier cosa. Uno no puede comprar hijos, uno no puede ni comprar ni solicitar la donación de hijos, ¿no es cierto? Eso como que nos repugna a todos y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto? Pero entre eso, entre solicitar la donación de hijos, cosa que era frecuente, ha sido frecuente en la antigüedad y sigue siendo desgraciadamente un fenómeno, el tráfico de niños para la adopción, para las adopciones ilegales, ¿no es cierto? Eso sigue siendo un fenómeno terrible a nivel internacional. No se puede solicitar la adopción, no se puede comprar los hijos, ¿no es cierto? Entonces, el deseo de los hijos, bueno, es terrible la situación de parejas que no pueden tener los hijos que desean, ¿no es cierto? Pero esos hijos no pueden ser comprados, no se puede solicitar la donación de los propios hijos, ¿no es cierto? Entonces, aquí estamos en una situación muy por eso la maternidad subrogada es muy distinta a la adopción, ¿ya? Y en la adopción, a mi juicio, no se cosifica al hijo, todo lo contrario, se busca respetar la dignidad del niño que requiere un hogar para su cuidado y su desarrollo. Entonces, justamente la adopción está prevista en función del interés del niño, no en función de los adultos, ni siquiera de los que intentan adoptar, porque uno conoce muchas familias que no son idóneas para la adopción. Las familias tienen que pasar por un escrutinio de idoneidad para poder adoptar. Entonces, muchas familias no son idóneas para adoptar y, bueno, y ven frustrado su deseo del hijo porque no pueden ni siquiera adoptarlo. Entonces tendrán que canalizar su afán de paternidad, maternidad a través de otros canales, ¿no es cierto? Cuidando los hijos de los otros de una manera muy generosa y altruista, ¿no es cierto? Pero los hijos no se pueden, la adopción no es un contrato, eh, no se adopta por contrato, ¿no es cierto? Lo que uno ha oído históricamente, que los emperadores romanos adoptaban por contrato, bueno, eso ya no ocurre en la actualidad. O sea, hoy, para que alguien pueda adoptar, tiene que pasar por un proceso de adopción, tanto los adoptantes tienen que ser declarados idóneos para adoptar, como el niño tiene que ser declarado apto para ser adoptado, ¿no es cierto? Entonces, toda la institucionalidad de la adopción apunta a que la adopción no sea un contrato entre particulares. Y eso sí que es la maternidad subrogada, un contrato entre particulares, aunque en realidad esos particulares también es un contrato muy complejo, porque en la subrogación participan mucho más de unos comitentes, que son como se llaman en el contexto de la subrogación, los comitentes o mandantes o padres intencionales, así se denominan. Entonces participan mucho más personas porque también participa la mujer que hace de gestante, participan los centros de fertilidad, que son los que normalmente realizan la fecundación in vitro, participan también terceras personas, incluso anónimas, que son los que proveen los gametos, tanto masculino como femenino, para la fecundación in vitro. Paso a hablarle de la otra pregunta que usted me hizo, diputado, que es, qué sé yo, si hay algo de los países que regulan la maternidad subrogada. Efectivamente, algo sé, ¿ya? Algo sé, a ver, el, tal vez el modelo, podríamos decir, más prototípico, el que han copiado muchos países, es el modelo inglés, el modelo del Reino Unido, ¿no es cierto?, sobre
maternidad subrogada que se denomina altruista porque no es comercial, ¿ya? Pero el modelo del Reino Unido es tremendamente restrictivo, no solo en cuanto prohíbe pagos por el hijo, sino en cuanto exige que la mujer que hace de gestante confirme su consentimiento para para la subrogación, para la entrega del niño a favor de los comitentes, con posterioridad al parto ante un tribunal. Entonces, la mujer tiene que no solo expresar su voluntad de someterse al procedimiento en forma previa también un escrutinio de aptitud de la mujer para hacer la gestación, que eso es el problema que existe en el Reino Unido, ¿no es cierto?, que no hay suficiente cantidad de mujeres que hagan esta gestación. Entonces, las mujeres tienen que pasar por una declaración de aptitud previa. Los comitentes tienen que también ser declarados idóneos. Se hace un escrutinio de idoneidad de los comitentes, de él o los comitentes, en cuanto a sus aptitudes parentales, muy parecido a lo que ocurre en la adopción. Y luego de nacido el hijo, la mujer tiene todavía el derecho de quedarse con el hijo. No está obligada a cumplir el contrato de subrogación. Puede quedarse con el hijo y tiene que ratificar su voluntad de entregarlo a los comitentes ante un tribunal después de haber nacido el hijo. Entonces, esa regulación, claro, es muy restrictiva. Incluso en un contexto como el inglés hay mucho cuestionamiento sobre si se cumplen efectivamente todas estas restricciones, que son muy sabias. O sea, digamos que yo incluso he publicado la idea de que los que se someten a fecundación in vitro y a otros procedimientos, perdón, cambié la diapositiva, perdón, y a otros procedimientos, pienso que tienen que pasar por un escrutinio de idoneidad, porque, y de hecho hay casos internacionales por los que a mí, digamos que no solo leer los informes de estas relatoras especiales de los que les he hablado, sino que también hay casos que han llegado a la justicia de personas con antecedentes de abuso infantil, de abuso sexual infantil, que han obtenido hijos por maternidad subrogada. Entonces estos casos han llegado a los tribunales y han saltado en distintas partes del mundo. No solo en países donde la subrogación es comercial, sino que también en países donde la subrogación es altruista. Entonces, es muy difícil, tiene que haber un escrutinio de idoneidad de los comitentes, cosa que, mm, cosa que habría que, si llegamos a tener una ley de esa especie en Chile, tendríamos que determinar, ¿no es cierto?, a semejanza de cómo es en la adopción, un estricto escrutinio de idoneidad que existe en Inglaterra y que existe en todas las legislaciones que copian el modelo inglés, que son casi todas las que regulan la subrogación altruista. Por ejemplo, el caso que usted me mencionó de Sudáfrica, de Australia. De hecho, los australianos por mucho tiempo van a buscar a sus niños a la India y a países donde no se hace el escrutinio de idoneidad, a la India, a Grecia. Entonces, hay casos internacionales que han aparecido en distintos periódicos del mundo. Entonces, Australia también es tan restrictivo que los australianos salen fuera a buscar a los niños, que es lo mismo que ocurre en Inglaterra, que los ingleses van a buscar como uno podría decir de una manera un poquitito tal vez fuerte, van a buscar, mandan a hacer a sus hijos a países menos restrictivos, ¿no es cierto? Que los casos del este de Europa, Ucrania, Georgia y otros países semejantes donde hay hay una verdadera industria muy desarrollada de maternidad subrogada. Entonces, eso es lo que ha ocurrido con Inglaterra y con todos los modelos de leyes que se han hecho, las leyes que se han hecho según el modelo inglés, ¿no es cierto? Después hay otro tema relacionado con estos modelos, y es que estos modelos prohíben cualquier pago a la gestante, cosa que que es muy difícil conseguir porque las gestantes necesitan dinero para su sustentación durante el embarazo. Entonces, también
ese dinero que las gestantes necesitan para su sustentación, que no es una remuneración, sino que es simplemente un dinero para su razonable sustentación durante el embarazo. El problema es que las mujeres que se prestan a hacer la gestación en esas condiciones, se hacen dependientes de estas mesadas que les entregan durante la gestación. Entonces, se crea también ahí una dependencia de mujeres que en general son vulnerables, son mujeres pobres, que se prestan a esto y que, en definitiva, viven de la mesada que les dan por los embarazos que hacen. Entonces lo hacen, lo vuelven a hacer, lo vuelven a hacer, hasta que están muy enfermas, porque en realidad estos embarazos son de alto riesgo, eso sí que son embarazos muy delicados, de alto riesgo. Preparar la transferencia intrauterina del embrión exige administrar muchas hormonas en el cuerpo de la mujer, también para que sostengan el embarazo de un embrión que no tiene compatibilidad genética con su cuerpo. Entonces eso exige muchos tratamientos y son embarazos muy arriesgados. O sea, está declarado la mayor incidencia de preeclampsia en estos embarazos y otras enfermedades del embarazo que son conocidas, ¿no es cierto?, pero cuya incidencia es muy mayor en este tipo de embarazos heterólogos, podríamos decir, en el sentido de que la mujer hace la gestación de un embrión que no tiene identidad genética con su propio cuerpo. También existe la subrogación en que la mujer aporta el propio óvulo. Esa subrogación es muy residual, muy residual. Digamos que, ¿por qué? Porque generalmente se evita que la mujer tenga algún vínculo con el hijo para evitar el riesgo de que no entregue el hijo al nacer, que fue lo que ocurrió con el famoso caso de Baby M, que probablemente algunos de los que han comparecido ante ustedes han hablado de ese caso, que fue un caso que ocurrió en Estados Unidos hace muchos años, pero que una mujer desesperada por la obligación de tener que entregar a su hijo, no lo entregó, ¿cierto? Y podríamos decir, huyó con el hijo porque no se sentía capaz de entregarlo. Bueno, a raíz de ese caso y de otros que han habido, ¿no es cierto?, se evita que sea la propia mujer la que aporte su gameto, o sea, el óvulo. Entonces, es poco frecuente la subrogación que se hace tal vez por inseminación artificial, ¿no es cierto?, dentro de la matriz de la mujer, cuando la mujer aporta su propio material genético, es muy poco frecuente. Eh, Justamente por este motivo, porque eso produce un vínculo muy profundo con la mujer y el daño de la separación afecta no solo al hijo, sino que también a la mujer. O sea, las mujeres en general es muy frecuente que hagan una depresión después de entregar a estos hijos. Y en las entrevistas de Jennifer Lal, que les mencioné, que ustedes pueden, si tienen tiempo, pueden ver, porque en realidad es muy difícil poner un video ante una cámara en la Cámara de Diputados, ante una comisión, pero hay muchos videos de entrevistas y en realidad es muy frecuente presenciar las depresiones que han tenido estas mujeres después de entregar a estos hijos y también ellas mismas testimonian las enfermedades y los riesgos que han tenido en esos embarazos, porque esto, digamos, ya ha sido identificado este problema, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que yo pienso que podríamos decir regular, o sea, yo pienso que lo más recomendable es prohibir la subrogación. Es algo demasiado eh, extremo, demasiado violenta mucho al hijo y a la mujer, ¿no es cierto? Y pienso que regular esta materia de alguna manera es legitimar. Por eso es que yo soy de la opinión de que deberíamos prohibir y por eso es que yo adhiero al planteamiento del proyecto que estamos en trámite. Ahora, que el proyecto pueda mejorarse, que podamos conversar sobre algunos términos del proyecto, obviamente que podemos buscar los mejores modos de llegar a conseguir un buen proyecto para Chile. Pero a mí también me daría mucho susto que nosotros nos convirtamos en un paraíso de subrogación, cosa que está ocurriendo en otros países, por ejemplo en Argentina. En Argentina, ustedes también a lo mejor ya han tenido noticias, ¿no es cierto? Hay un verdadero
tráfico de niños por la subrogación. Hay clínicas en Buenos Aires que están exclusivamente dedicadas a esto y con parejas del extranjero que van a realmente comprar niños a Argentina. Y esto ya ha sido desbaratado en Argentina. Se han tomado detenidas personas por tráfico de niños, eh, por adopciones ilegales. Entonces, digamos que esto lo tenemos al lado. Entonces, yo pienso que es muy arriesgado regular, porque cualquier regulación favorece el desarrollo de la industria de la subrogación, porque a la industria le da lo mismo que la subrogación sea altruista o sea comercial, le da igual, lo que le interesa es un marco regulatorio. Entonces, incluso es más beneficioso comercialmente para la industria de la subrogación que la subrogación sea altruista a que sea comercial. ¿Por qué? Porque la subrogación comercial es más cara para los comitentes, que no tienen que pagarle a la subrogada por entregar al hijo. En cambio, la subrogación altruista no le pagan por entregar al hijo y solo tienen que pagar su sustentación durante el embarazo. O sea, es más barato. La industria siempre gana, porque la industria siempre gana por seleccionar los gametos, por fabricar el embrión in vitro y transferirlo a la gestante. Entonces, ese lucro que hace la industria, que está calculado en muchos, muchos millones de dólares y creciendo, entonces pienso que es muy arriesgado para nosotros eh, introducir algún tipo de legislación que sea que admita la subrogación en cualquiera de sus formas. ¿Por qué hoy en Chile tenemos este problema, a mi juicio, un poquitito contenido, aunque han habido casos, pero está un poco contenido? ¿Por qué? Porque nuestra legislación es dura, es estricta, sobre todo porque tenemos un artículo como el 183 del Código Civil, que es un artículo tremendamente importante para nosotros, para Chile, no solo para la maternidad subrogada, sino que para solucionar problemas históricos con la determinación de la maternidad que vienen de antes, ¿no es cierto? Que no tienen que ver con este fenómeno moderno que es la maternidad surrogada, que bueno, que no es tan moderno tampoco, porque empezó como en los años 80, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi opinión, diputado, pero sí, digamos que, claro, los países que regulan, como el modelo inglés, son pocos, ¿ya? Eh, Hay muchos, y tal vez hay más países que prohíben directamente la subrogación en un modelo como el francés, como el alemán, ¿cierto? El modelo alemán es muy restrictivo, no solo prohíbe la subrogación, sino que incluso prohíbe la donación de óvulos, es muy restrictivo. Entonces, eh, so- Alemania, Francia prohíben, Italia prohíbe, España prohíbe, ¿no es cierto? Y varios otros países de la órbita europea prohíben. El Reino Unido permite en la forma tan restrictiva como yo les mencioné, y otros países han copiado la legislación inglesa en la medida de lo posible, con muchas restricciones, ¿no es cierto?, con modelos que permiten que funcione la industria, pero que en cierta forma contienen un poquitito, aunque ha habido escándalos en todos estos países, ¿no es cierto? Y después, lo que sí hay muchos países que son tremendamente tolerantes, como son los países del este de Europa, donde ha florecido la industria de la subrogación. Por ejemplo, Ucrania, Georgia. La India fue un mercado, un destino de turismo reproductivo a nivel mundial. La India, muy interesante, porque la India tenía un modelo de subrogación comercial y la India, primero, cerró sus fronteras y prohibió la subrogación internacional, o sea, prohibió que entraran aviones charter a buscar a los niños a la India. Y segundo, como segunda reforma legal, prohibió la subrogación comercial. Entonces, la India hoy tiene un formato muy restrictivo de subrogación altruista, pero no permite que entren extranjeros a buscar niños a la India, cosa que sí permitió durante muchos años y que fue motivo de muchos casos muy problemáticos, no solo para la India, sino que para otros países, porque, claro, se daba el caso de parejas que iban a buscar niños y no estaban conformes eh, con, por ejemplo, hay un caso de un niño que abandonaron en el aeropuerto porque era mujer,
otro porque tenía defectos, labio leporino, el síndrome de Down. Hay niños que abandonan por esos problemas. Bueno, y muchos otros niños que no llegan a nacer, ¿no es cierto? Pero hay muchos casos a nivel internacional de niños que han sido abandonados porque tienen defectos, porque tienen labio leporino, tienen otros tipos de defectos que los comitentes entonces ya no los quieren porque los comitentes buscan un producto lo más perfecto posible, porque están pagando por él. Entonces, ahí está el problema de la maternidad subrogada. O sea, esto en realidad, no sé, recuerdo una anécdota de un joven cuyos padres le dijeron que estaban muy insatisfechos con él porque no le iba bien en la universidad. Entonces, y este estaba muy deprimido porque le iba mal en la universidad, entonces de repente le dijeron, es que tú nos costaste muy caro, entonces ahora nosotros queremos que te vaya bien en la universidad. Entonces él, digamos que entonces comprendió que era, entonces comprendió que él era fruto de no de maternidad surrogada, sino que él había sido eh, in vitro, cosa que hay muchos jóvenes in vitro. Yo he tenido alumnos, o sea, esto no estoy, este proyecto no es en contra de la fecundación in vitro, ¿no es cierto? Es en contra de la subrogación, de la maternidad surrogada, que está relacionado, pero que no es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo transferir un embrión a una mujer que lo va a criar como suyo, donde el apego comienza desde el embarazo, donde ese niño va a nacer en los brazos de una mujer que lo quiere como hijo suyo, ¿no es cierto? Ese fenómeno no es que yo comparta que la fecundación in vitro heteróloga y la transferencia, el embarazo heterólogo, pienso que es dañino para la mujer y para el hijo, pero no es lo mismo ese fenómeno que la maternidad subrogada, en que el niño va a ser separado radicalmente de su madre, con daño para el hijo y para la madre. Bueno, pero no sé si quieren que le hable más del Sí, proyecto o si profesora. tienen otras No, es que preguntas. efectivamente nos quedan apenas 5 minutos del tiempo disponible para su exposición y aquí hay 2 preguntas más. Entonces, yo les pediría a las Perfecto. diputadas que quieren preguntar, la diputada Flor Baise y la diputada Consuelo Veloso, que hagan las preguntas y si podemos después redondear en base a lo que yo no sé cuánto le faltó por exponer, pero No, las respuestas y de todas maneras nosotros usted nos va a hacer llegar, entiendo, esa presentación como para poder hacerle seguimiento en lo que no se haya podido exponer, pero si puede redondear en base a las preguntas que van a hacer y lo que le faltó, en 5 minutos se lo agradeceríamos, profesora. Diputada Flor Weiss. Gracias, presidente. Bueno, precisamente era lo último que estaba señalando la presentadora, doctora, ¿no? Sí. Que es la diferencia entre reproducción humana asistida y la maternidad subrogada o vientre de alquiler, porque lo que hace el proyecto de ley es que señala explícitamente que no se considerará dentro de esa denominación, digamos, esto del vientre de alquiler. Yo le quería, y le quería preguntar si tiene cifras de lo que ocurre actualmente hoy en Chile, porque todo esto es informal, o sea, lo que ocurre no está hoy día, queda en un vacío. A mí esa es mi impresión, que cuando dice reproducción humana asistida, como que entra que podría ser o no, porque hay diferencias entre las familias que están buscando por años, ¿cierto? Y que podría ser de acuerdo, que también lo hemos visto con, no sé, casos como una hermana o alguien cercano a la familia, y que se conoce, digamos, el padre, o sea, para hacer, pero después mi pregunta es y también está la otra, y el temor que yo tengo, yo estoy de acuerdo en que se prohíba, cuando se hace un negocio, un comercio del arriendo de vientres, con todo lo que usted ha señalado, y que podemos abrirnos a seguir escuchando mucho más. Usted es un tema que hay que abrirse a escuchar, todas las opiniones, toda la evidencia que hay, pero mi duda es en la parte jurídica, aquí se habló de la adopción también. ¿Qué pasa? Esos niños, igualmente, cuando dicen los van a buscar a otro país o qué sé yo, tiene que ser vía la adopción que llegan a una familia, o cómo es, porque ahí tengo la duda. ¿Cuál es la fórmula? O sea, si hoy día hay una familia, como bien decía, porque la madre, ahí dice el artículo 182 y 183, el 183, el que, de los que dice que habla de la filiación y que es del parto, algo así, estaba leyendo la redacción, el derecho a esa madre, a la madre que engendró, pero también hay un padre. Entonces, no sé si de repente puede haber disputa ahí. Y bueno, en el fondo eso, o sea, ¿cómo esos niños quedan en una familia después, para bien, para mal, que los quieran o no los quieran? O sea, idealmente, obviamente que no sea así, porque en un proceso de adopción hay todo un proceso, hay una etapa previa donde se va trabajando el tema, que ahora afortunadamente se acortó el plazo en lo que aprobamos. Pero acá, claro,
nace el niño, ¿cómo queda en propiedad? Que duro suena, pero de quién quiere tenerlo, quién lo compra al final, arrendando el vientre o a alguien intermediario, que es lo más que lo que puede ocurrir. Hemos visto reportajes de eso, donde hay negocios y hay una asociación ilícita respecto a esto. Yo vi uno hace poco de unas personas en África, unas mujeres, en las condiciones que las tenían para que Hay, tuvieran 2 hijos. Gracias. Eso nomás por el tiempo. Gracias, diputada Baice. Diputada Veloso. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar tengo una duda. Agradezco la información que ella nos da respecto a la experiencia comparada. En ese sentido, no sé si es que se ha solicitado, por ejemplo, la biblioteca del Congreso Nacional, pero sería positivo pedir un informe acabado quizás sobre la legislación en otros países donde se encuentre regulada, digamos, esta forma de maternidad. A ese respecto también, presidente, bueno, me vengo integrando recién en la discusión por problemas de salud y además que en realidad me integré hace poco a esta comisión. He desconocido la profundidad de los invitados que han existido, pero valoro mucho porque me ha quedado claro también lo que expone María Sara Rodríguez en un asunto que es profundamente complejo y controvertido. Yo soy una de las firmantes de este proyecto al que usted me invitó, presidente. Es un tema, como decía, controvertido, al igual que varios otros. Me tomo de las palabras también de la diputada Weiss respecto a lo que pasa cuando se trata de cuerpos, en el fondo, y que son susceptibles de generarse a partir de ellos un negocio. Porque cuando hay dinero de por medio, yo realmente me cuestiono cuál es la capacidad de libertad de decisión de una persona que puede encontrarse en una situación económica muy precaria. Pienso en una mujer, como daban de ejemplo también en África o en algunos otros países donde tienen dificultades mayoritariamente y sobre todo las mujeres. ¿Qué es lo que hace una mujer que tiene 4 hijos, quizás que no tiene cómo alimentarlos? Bueno, aquí se abre una oportunidad para ella individualmente, que quizás alguna pueda tener suerte y ser contratada, digamos, por alguna pareja con algún grado de moral, pero también se genera una especie de industria, gente que quiere lucrar quizás de manera masiva y también estos casos que tienen consecuencias como el abandono, inevitable y obvio pensar en las consecuencias que tiene para una mujer vivir un embarazo, cambios hormonales, ser susceptible a enfermedades, incluso morir en el parto, que siempre es una posibilidad. Claro, pueden decir que uno lo está extremando, pero mientras existan esas posibilidades y mientras hayan mujeres que tengan que asumir esa marca biológica y ese proceso psicológico en su vida, porque hay dinero de por medio, creo que vale cuestionarse si es que efectivamente eh, deberíamos prohibirlo o no. Me quedo con esa interrogante respecto a la diferencia entre regular y prohibir, que ha sido una de las cosas que también nos han escrito mucho señalando como, bueno, quizás podría ser esto, pero hay que hacer algunas modificaciones. Entiendo que este es el proceso, obviamente, de escucha. También nosotros vamos a estar abiertos todos y todas antes de indicar, digamos, o tratar de modificar el proyecto, de tratar de aprender lo más posible respecto de esto en tanto a los expertos, pero mi posición como mujer, acá es curioso y creo que lo considero positivo que haya una representación, digamos, de distintas miradas políticas sobre la sociedad, pero también me parece positivo que haya un consenso en tanto el cuerpo y las personas no pueden estar sujetas a ninguna clase de mercado por sus capacidades biológicas. También tengo una posición respecto, por ejemplo, a lo que implica la prostitución, que eso es otra cosa. Pero creo que sobre el punto la dignidad de las mujeres es fundamental y eso no puede tener precio. Sobre todo pensando también en las consecuencias para los niños y las niñas, además habiendo tantos niños y niñas que necesitan, digamos, un hogar, creo que quien quiere ser madre también debería considerar esa alternativa en caso de que esta no lo sea, pensando también en el bienestar de las mujeres. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Solo para aclararle, efectivamente la Biblioteca del Congreso nos ha hecho llegar, yo creo que más de un informe respecto de las legislaciones comparadas. Y en este proyecto en particular, para que usted sepa, están ahí las exposiciones, se les hará llegar por parte de la Secretaría. Ha venido a poner efectivamente la Declaración de Casablanca, que es impulsora, digamos, esta política a nivel internacional, el Movimiento Feminista Nacional contra el Borrado de la Mujer, que es una perspectiva desde ese movimiento social, la ministra de la Mujer, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la sesión pasada un psiquiatra perinatal precisamente que nos habló, no solamente a pedido de algún diputado, ¿cierto?,
de los daños que podía provocar esto en los niños, sino también los que produce en la mujer, el desapego, digamos, planificado. Diputada Romero, usted quería hacer una pregunta y ahí damos la palabra a la profesora María Sara Rodríguez para terminar. Muchas gracias, presidente. Saludar a la expositora y solo, si es posible, que ella pudiera ahondar en cuando habló de que había países que prohibían y que crear un marco regulatorio podría ser beneficioso para la industria del vientre subrogado. Si pudiera ahondar en esa idea que nos sugirió o en esa opinión que hizo, porque efectivamente cuáles podrían ser las implicancias de esta regulación o de lo que pretendemos, ¿no es cierto?, regular para el país. Profesora Rodríguez, tiene usted la palabra. Muy bien. Sí, me hago cargo de la pregunta porque efectivamente pienso que regular, a ver, si consideramos que prohibir es regular, entonces yo estoy de acuerdo con regular, siempre que sea prohibiendo la maternidad subrogada. Esto específicamente en el marco de la maternidad subrogada y fuera de lo que se ha propuesto, que es una ley de procreación asistida, y también me hago cargo de otras preguntas que me han hecho. Entonces, fuera del marco de una ley de procreación asistida, o dentro de ley de procreación asistida, pienso que la maternidad subrogada debe ser prohibida de todas maneras, ¿cierto? Prohibida, no regulada. Regulada, digamos, ¿en qué sentido? Regulada significa que es posible la práctica legal, porque hoy en Chile no es legal. Entonces, regular significa legalizar la maternidad subrogada en determinadas condiciones. Entonces, yo pienso que regular la maternidad subrogada en determinadas condiciones, altruistas, por ejemplo, que es como muchas personas, colegas mías, piensan, ¿no es cierto?, que sería dable o sería viable regular una maternidad subrogada altruista, pienso que eso lo único que favorecería, a la única que favorecería eso sería a la industria de la maternidad subrogada, por la razón que ya les dije anteriormente, que consiste en que la industria tendría entonces un marco legal, porque hoy es ilegal. Se tendría un marco legal para realizar transferencias de embriones a mujeres que hacen un embarazo para terceras personas, ¿cierto? Entonces, esa práctica quedaría legalizada en Chile. Da igual que sea altruista o comercial. Para la industria es lo mismo. Incluso pienso que es beneficioso para la industria. ¿Por qué? Porque abarata costos para los comitentes. La industria gana igual, gana plata, lo mismo, pero los comitentes, que son los que encargan al hijo, a los comitentes les saldría más barato. ¿Por qué? Porque no tienen que pagarle a la sustituta o subrogada una remuneración, solo tienen que pagarle su sustentación, ¿cierto? Los gastos de su sustentación, pero no una remuneración o valor o suma de dinero por la entrega del hijo, que eso es lo propio de la maternidad comercial. Pienso que estamos todos de acuerdo en Chile en que la maternidad subrogada comercial es inadmisible. O sea, yo también he hablado con colegas míos, ¿no es cierto?, que tienen miradas distintas a la mía, y pienso que en eso estamos totalmente de acuerdo. O sea, es totalmente inadmisible regular una maternidad subrogada comercial, ¿ya? Pero pienso que nosotros en este momento en Chile estamos en una situación privilegiada, excepcional. Estamos todavía a tiempo de prohibir esta práctica y no vernos obligados a regular algo que está desbordado, ¿no es cierto?, que podría ser la situación que ocurre en Argentina actualmente o lo que está ocurriendo actualmente en Colombia, donde tienen situaciones completamente desbordadas, con muchas mujeres de escasos recursos prestándose a esta práctica, ¿no es cierto?, para extranjeros, que eso es lo que está ocurriendo en Argentina y lo que está ocurriendo en Colombia. Nosotros mismos en Chile hemos sabido de gente
que ha obtenido niños a través de una mujer colombiana, ¿no es cierto? ¿Por qué? Lo hemos sabido porque ha salido en la prensa, ha salido en los medios de comunicación, especialmente parejas del mismo sexo, sobre todo de varones del mismo sexo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en Chile estamos en una situación privilegiada porque tenemos un artículo como el 183. El artículo 183 del Código Civil establece que queda determinada legalmente la maternidad por el solo hecho del parto. Entonces, eso significa que todos los niños que nacen en Chile tienen una madre conocida. No hay niños sin madre en Chile, ¿ya? Y en Chile tampoco existe el parto anónimo, que sí que existe en algunos países del mundo. En Chile no existe el parto anónimo y todo niño que nace tiene una madre conocida. Además, tenemos otra ventaja, y es que en Chile todos los niños que nacen tienen madre conocida y además la tasa de mortalidad en el parto es bajísima, muy, muy baja. O sea, tenemos las mejores tasas de América, casi no mueren mujeres en Chile por el parto. ¿Por qué? Porque hay embarazo asistido y controlado, ¿no es cierto? Hay control de embarazo por la salud pública, por tanto, todos los embarazos que hay en Chile son controlados por la salud pública y se evita enfermedades del embarazo que antiguamente producían muerte del feto o de la mujer, antes o en el momento del parto. Hoy eso no, eso es muy raro que ocurra en Chile, porque tenemos una situación de salud pública, de embarazo protegido, controlado y de parto asistido. Entonces, ¿por qué es ventajoso eso? Porque un parto asistido de partida no tiene riesgos para la madre y además porque la identidad de la madre es conocida y por tanto ese niño que nace tiene madre, ¿ya? Cosa aparte, y también alguno de ustedes me lo preguntó, alguna de las diputadas que intervino hace poco, ¿qué ocurre con el padre? Bueno, efectivamente, eh, el niño por lo menos tiene madre conocida, por lo menos tiene madre conocida, ¿ya? No siempre tiene padre conocido. Entonces, ¿por qué no siempre tiene padre conocido? Porque eso depende del estado de la madre y si puede presumirse quién es el padre. Por ejemplo, si la madre tiene marido, se presume que el padre del niño es su marido. Así ocurre en Chile y en muchas partes del mundo. Si la madre tiene conviviente civil varón, se presume que el padre de su hijo es su conviviente civil varón, ¿ya? Pero si la madre no tiene pareja estable, podríamos decir legalizada, ya sea por matrimonio o por acuerdo de unión civil, entonces no se puede presumir quién es el padre y el verdadero padre tiene que reconocer al hijo. Y así se establece o determina el vínculo de paternidad. Entonces, el vínculo de paternidad viene a determinarse después del vínculo de maternidad. Bueno, eso es lo que ocurre todos los días en Chile. O sea, no les estoy hablando de una cosa excepcional, es lo más común que hay. O sea, es muy corriente que los niños nazcan. Si la madre no está casada, el niño es reconocido por su padre, que es pareja de la madre, ya sea pareja ocasional o pareja estable de la madre, ¿no es cierto? Y si el varón, que el padre del hijo, está unido por un acuerdo de unión civil o por matrimonio con la madre, entonces se presume que es el padre. Entonces, el niño tiene padre y madre, ¿ya? Entonces, y no es posible eliminar o eliminar o desconocer la maternidad por causa que no sea falso parto o suplantación del hijo, ¿ya? Entonces, por tanto, en Chile lo que ocurre es que todos los niños tienen madre y no se puede destruir ese vínculo a menos que se invoque falso parto o suplantación del hijo. Entonces, por eso es que hoy tenemos este fenómeno de la maternidad subrogada contenido, a mi juicio, por lo que he podido hasta ahora informarme, ¿ya? O sea, siempre estoy abierta a que me informen una cosa distinta, ¿ya? Porque estoy siempre estudiando este tema. Entonces, hasta ahora pienso que el fenómeno está contenido. Por eso es que pienso que estamos en un momento privilegiado para prohibir esta práctica, que no lleguemos a ser bajo ningún concepto un destino turístico o que tengamos una industria productora de niños
como le está ocurriendo hoy a Argentina o lo que está ocurriendo en Colombia, ¿cierto? Eso es lo que yo pienso, que por eso es que pienso que estamos en una oportunidad privilegiada con este proyecto. O sea, con este proyecto vamos a prohibir algo que la humanidad a nivel internacional tiene que llegar a prohibir. ¿Por qué? Porque es una práctica que puede ser muy inhumana, ¿no es cierto? No digo que lo sean todos los casos, puede ser que me han mencionado el nombre la hermana, la prima. Bueno, puede haber algunos casos, aunque no pienso que ni aunque sea la hermana, es admisible que una persona que no es la madre de ese niño haga la gestación del niño. ¿Por qué? Porque eso produce en el hijo una disociación de maternidad irreversible. Ese niño entonces tiene dos madres, una es la biológica, la que hizo el embarazo y lo dio a luz, y otra es la genética. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que el vínculo con la madre gestacional, la que hizo el embarazo, es tremendamente profundo. O sea, también ahí les recomiendo la lectura informe del Comité de Bioética de España sobre maternidad subrogada. Es un informe estupendo, maravilloso. ¿Por qué? Porque nos aporta todo el conocimiento de la ciencia moderna sobre lo que se sabe, que hemos llegado a saber, que no sabíamos, que yo misma he ido aprendiendo, ¿ya? De todos los tremendos vínculos que existen entre la mujer y el hijo durante el embarazo, aunque el hijo no sea genéticamente suyo, puede ser un niño, incluso puede ser un embrión implantado en su útero, un embrión que no tiene conexión genética con la gestante, pero los vínculos que se producen durante el embarazo son profundísimos y estos sí que están publicados y medidos por la ciencia, y en ese informe del Comité de Bioética de España están citados todos estos trabajos. Entonces, la verdad es que esto no es opinión, sino que esto ya es conocimiento que está bastante probado, digamos, de los vínculos incluso epigenéticos eh, que se establecen entre la madre y el hijo durante la gestación. O sea, el vínculo, y que piensen ustedes en una mujer que hace la gestación de un hijo sin querer que el hijo sea suyo. Eso de alguna manera se transmite al hijo. O sea, el hijo experimenta desde desde antes de nacer el desapego de su madre, ¿cierto? Eso es inevitable que le produzca un daño al hijo. Eso es lo que menciona Olivia Morel en sus testimonios, ¿no es cierto? El desapego, el abandono que ella experimenta, que eso es un síndrome de abandono que también está descrito en la adopción, pero que es tremendamente frecuente en hijos de maternidad subrogada. Entonces, estamos legalizando algo que sabemos que es dañino, sabemos que es dañino. Entonces, por eso pienso que estamos en la oportunidad, tenemos la oportunidad de prohibir y no legalizar esta práctica y creando en nuestro país una oportunidad para la industria de procreación asistida de usar mujeres como incubadoras, podríamos decir. Es fuerte decirlo pero desgraciadamente yo digo, es fuerte decir incubadora, que la mujer se usa como incubadora, pero desgraciadamente hay sentencias de los tribunales que se refieren a la gestante como si fuera un instrumento, una vasija. Entonces, uno dice, ese tipo de lenguaje, por supuesto que nos hace pensar en que es una instrumentalización de la mujer. Entonces, como que yo en ese sentido, yo no soy feminista, pero comparto la postura feminista que sostiene que esto es una instrumentalización de la mujer, un abuso de la mujer, incluso un abuso de la cultura patriarcal que vuelve a encontrar una forma de usar a la mujer como aparato reproductivo, simplemente, de que le interesa solo la función reproductiva de la mujer. Entonces, esa es la acusación del feminismo que acusa a la cultura patriarcal de querer seguir explotando a las mujeres, hoy a través de su función reproductiva, ¿cierto? Entonces, o de su capacidad reproductiva. Entonces, todos estos son motivos por los que a mí me parece que el, nuestro Congreso, nuestros actuales diputados, tienen la oportunidad histórica
de aprobar un naturaleza que nos pondría a la vanguardia de una batalla que vamos a ganar de todas maneras, porque esta práctica se va a abolir porque es incompatible con los derechos humanos. También la humanidad se demoró años en prohibir la venta de niños. Hoy está prohibida a nivel internacional. También la humanidad se demoró años en prohibir el tráfico de esclavos e incluso la esclavitud. Se demoraron años en prohibirla. Bueno, tal vez la maternidad subrogada se demore más o menos años, pero esto va a terminar prohibido porque es inhumano, ¿entienden? Y la conciencia humana termina por comprenderlo. Aunque muchos podamos estar confundidos por algún tiempo, yo misma cuando empecé a leer estos fallos, digamos que yo decía, ¿qué es esto? Y yo también en algún minuto pensé que a lo mejor esto había que regularlo, a lo mejor yo sinceramente he llegado a la postura de prohibir luego de reflexionar mucho sobre esto. Mi primera postura no fue, digamos, la prohibición. Luego he ido reflexionando sobre la prohibición, sobre todo leyendo los argumentos de los grupos que proponen abolir la maternidad surrogada, tanto del campo del feminismo como los testimonios de las surrogadas entrevistadas por Jennifer Lal, como el informe del Comité de Bioética de España, los grupos feministas que están en la coalición que busca la abolición de la maternidad surrogada, los grupos feministas que se han opuesto a la regulación que promueve la Conferencia Internacional de la Haya sobre regulación de la gestación internacional. Entonces, esos argumentos de esos grupos a mí también han sido muy persuasivos, ¿cierto? Y por eso, en definitiva, suscribí la Declaración de Casablanca y por eso es que soy una convencida de que sería un mal camino para nosotros eh, perder la oportunidad de prohibir hoy y plegarnos incluso a una regulación, aunque sea estricta, aunque pretenda ser estricta, porque es difícil contener este fenómeno. Incluso en países como los Estados americanos que admiten la maternidad subrogada, donde se admite porque es una industria y solo por eso, porque no, porque se admite a nivel constitucional porque se considera que no se puede frenar el comercio y se admite claramente que esto es una industria y que no se puede regular. Entonces, en esos países, a pesar de estar, estados de Estados Unidos, a pesar de estar admitida la subrogación comercial, está prohibida la venta de niños. Y sí que ha habido escándalos de venta de niños. Ha habido escándalos de oferta de embriones por Internet, que no es lo mismo que ofrecer óvulos, ofrecer mujeres, ofrecer, digamos, óvulos o espermios. No, es ofrecer embriones, es vida humana. Y esto ha sido denunciado por los organismos internacionales. O sea, la venta de embriones humanos es venta de niños. Es simplemente, son niños que están en las primeras fases, que están crioconservados, están almacenados en tanques de hidrógeno líquido y han sido puestos a la venta a través de Internet. Entonces, y eso está denunciado en el informe de la relatora del año 2018 y han ocurrido varios fenómenos de eso en países donde sí hay regulación sobre maternidad subrogada. Entonces, por eso les digo que regular es muy riesgoso, regular en el sentido de admitir, legalizar la subrogación de alguna manera, podríamos decir, restrictiva, pienso que es muy peligroso. Pienso que tenemos que tener las agallas, la valentía de defender la libertad de las personas y la dignidad de las personas con todas sus consecuencias y prohibir esta práctica que es realmente muy aberrante, muy contraria a la dignidad de la persona humana, tanto para los niños como para las mujeres. Muchas gracias, profesora, por su presentación, por responder las preguntas. Nos hemos excedido en gran parte porque estábamos muy atentos escuchando lo que usted tenía que decir. Aquí van a ver si va a seguir habiendo debate, va a seguir habiendo preguntas y por lo tanto van a seguir habiendo invitados, así que invito a la comisión a ser parte de esa discusión. Y bueno,
De nuevo agradecerle, profesora, queda liberada, por cierto. Muchas gracias de nuevo. Tenemos su presentación, así que cualquier duda también la podemos contactar para poder ir resolviendo esas dudas que nazcan a propósito de eso. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Encantado. Y sin más, pasando al siguiente punto, le agradecemos desde ya también la espera a nuestros próximos invitados, que vienen en el contexto de la mesa de la niñez que está teniendo esta comisión, ¿cierto? Que ha tenido hartos invitados y estaba pendiente entre esos recibir. Les invito a tomar asiento a los egresados de los servicios de protección. Aquí en particular están representantes de red de instituciones de egresados y en particular aquí está Talia Arriagada y María José Huaychaleo, que pertenecen a la red Egresa. Entiendo. Y son acompañados, por cierto, por Francisca González, Paulina Fernández y Julio Cifuentes también, que pertenecen a estas organizaciones, pero no son parte de la red de la RIE. Bueno, son parte de la RIE, pero no de la red Egresa, eso es. Bueno, ahí ustedes nos van a contextualizar más. Muchas gracias. Uno, por venir, ¿cierto? Y en segundo lugar, también por la espera aquí. Escucharemos atentamente su exposición. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputados, diputadas. Efectivamente, vamos a partir con María José. Le vamos a contar un poco quiénes somos nosotros, a qué venimos y quiénes nos acompañan. Así que, va. Muy buenas tardes a todos y a todas. Nuestros nombres son Talia Arriagada y María José Huaychaleo. Somos jóvenes que crecimos bajo el cuidado del Estado en residencias de protección. Nos paramos hoy aquí no solo como ex residentes, sino como personas que conocen en carne propia lo que significa el crecer lejos de la familia y también llenos de sueños y con la esperanza intacta. Estar hoy en este espacio no es de casualidad, ni es solo nuestra historia. Venimos en representación de cientos de jóvenes que han pasado y siguen pasando por lo mismo. Jóvenes que muchas veces no tienen la posibilidad de ser escuchados, de ser parte de la toma de decisiones que les afectan directamente. Sabemos que muchas veces se habla de nosotros en cifras, en diagnósticos o incluso en titulares alarmantes. Pero detrás de cada número hay una persona con diferentes historias, desafíos y potenciales. Y aunque seamos pocos, hay historias como las nuestras que podrían ser muchas más. Historias de jóvenes que trabajan, estudian y que no repiten ciclos de violencia que los marcaron. Niñas que ahora son madres amorosas. De niños que soñaban con tener una familia y la están construyendo actualmente. No somos milagros. Somos el resultado de lo que ocurre cuando el Estado, la sociedad civil y las personas no se rinden. Chile será más seguro, más justo y más feliz si invertimos donde realmente importa, que es la infancia. Y créannos, no hay política pública más potente que mirar a un niño, a una niña o un adolescente y decirle que aquí estamos, que no están solos y que su historia puede cambiar. Porque somos mucho más que historias tristes. Somos el futuro esperando a ser escuchados. Muchas gracias por el agüita. Muchas gracias, María José. Y como estamos hablando de ser escuchados, yo me va a tocar explicarles un poco cuál es el contexto de esta situación hoy día en nuestro país. Ok. Hoy en Chile, cada año cerca de 500 jóvenes de 18 años y más tienen que egresar de las residencias de protección. Egresar, ¿qué significa egresar? Para muchos significa que el día de su cumpleaños número 18 o poco tiempo después deben dejar la residencia, llevarse lo que tienen, tomar sus cosas, ¿cierto? La ropa puesta y salir a la vida sin mayor acompañamiento. ¿Ok? Pero solo quienes siguen estudiando hoy día pueden seguir recibiendo este apoyo por parte del Estado hasta los 24 años. Si por cualquier motivo no puedes seguir estudiando o no logras realmente cumplir con esto, el acompañamiento, que es hasta los 24 años, se corta inmediatamente. Y en ese momento, ¿qué pasa? Uno queda expuesto y no estoy hablando de una exposición a un riesgo menor, sino que estamos hablando de
pobreza extrema, situación de calle, consumos problemáticos, captación por bandas delictuales o redes de explotación. Muchos no tenemos redes familiares, no hay adultos significativos que nos acompañen y termina siendo que lo que debería ser una transición, ¿verdad?, termina siendo un salto al vacío, o sea, desconocimiento total. Y con lo de la edad queremos ser bastante claros, ¿ya? No se trata simplemente de concluir 18, 24 años, sino que en esta etapa, teniendo 18, donde se nos tacha de adultos competentes, o completamente competentes, por así decirlo, resulta que es el momento donde nos damos cuenta que venimos de trayectorias marcadas por la institucionalización, vulneraciones graves de derechos y experiencias traumáticas. Y todo eso tiene, por supuesto, consecuencias. Muchos de nosotros, de nosotras, ¿cierto?, quienes hemos tenido la experiencia de vivir en residencias de protección, hemos vivido con rezago escolar, dificultades para formar redes de apoyo, problemas de salud mental sin tratar, carencia en habilidades básicas para la vida adulta, básicas, tomar micro, ¿cierto?, levantarnos en la mañana con una razón, con un motivo, con un sentido. Y cuando resulta que le preguntamos a estos jóvenes qué es lo que realmente marca el momento de egreso, no suelen decir como los 18 años, suelen decir más bien que es el no tener un lugar donde vivir, contar con un trabajo o ingresos, haber terminado los estudios y, por otro lado, sentirse preparados emocional y psicológicamente. Es ahí que queremos recalcar que hoy el Estado establece como único parámetro de esta situación la edad. Pero nuestra experiencia dice otra cosa. Dice que no se puede reducir el egreso solamente a una fecha de cumpleaños. El tránsito a la vida adulta debe ser un proceso, no un corte abrupto, como lo es para el resto. Entonces, ya entendiendo un poco la situación, ¿verdad?, el problema en sí, hoy día igual tenemos una oportunidad, ¿ok? Esta oportunidad es que sabemos, como RIE, como egresados, que hoy día existe un proyecto en discusión en la Comisión de Desarrollo Social de esta Cámara, el de armonización de la Ley 21.302 a la Ley de Garantías 21.403, que está en segundo trámite constitucional y por lo demás tiene suma urgencia. Ese proyecto abre una ventana muy concreta, ¿ya?, para mejorar esta situación de la que les estamos comentando, que es que egresamos de residencia y luego terminamos, ¿cierto?, en este abandono estructural. Lo que pedimos es que en este contexto se puedan introducir dos modificaciones muy concretas y exactas. ¿Cuáles son estas dos propuestas? Primero, es modificar el artículo 3, que hoy dice que solo quienes estudian, ¿verdad?, pueden seguir siendo sujetos de atención después de los 18 años hasta los 24 años. Nuestra propuesta es que todos los jóvenes, sin importar si están estudiando o no, puedan continuar con el acompañamiento en su transición a la vida independiente y el vínculo con la residencia si es necesario, ya sea desde su continuidad de estudio, desde el desarrollo de su autonomía o bien de su economía. Así se garantiza o se avanza, tal vez, a que el proceso de preparación a la vida independiente sea más real y no esté condicionado simplemente a la edad, y que si toman la decisión de estudiar, ojalá sea por vocación y no, ¿cierto?, por esta condición de poder tener un techo, ¿cierto?, donde vivir. En una segunda instancia tenemos el modificar el artículo 23 para que la preparación para la vida independiente sea un proceso estructurado y no un trámite. Proponemos que se creen programas de desarrollo de habilidades y capacidades básicas, viviendas de transición para jóvenes de 18 a 24 años, si así lo requieren, si así ellos voluntariamente quisieran continuar en estos espacios, y espacios de preparación psicológica y social, por supuesto, para la vida adulta. Y además de estos dos artículos que le estamos presentando, proponemos que el servicio de protección tenga la obligación de articularse con otros sectores, salud, vivienda, trabajo, educación, y que esos sectores respondan efectivamente a sus obligaciones legales como garantes de derecho, desde la ley de garantía y la ley de servicio, porque entendemos que el servicio de protección no es una institución total. Y porque, por supuesto, solos y sin una red intersectorial, los jóvenes van a seguir cayendo, creemos, en los mismos vacíos. Por último, ya casi terminando, ¿verdad?, ¿por qué creemos que es urgente?
nosotros específicamente lo decimos desde la completa experiencia. El egreso no es solo un cambio de lugar, es un cambio de vida. Si no hay acompañamiento real, los jóvenes terminan en la calle o tienen riesgo, ¿cierto?, a caer en pobreza y repetir muchas veces estos ciclos de violencia que hicieron que tuviésemos que estar en residencias de protección. Muchos de nosotros no tuvimos otra opción que enfrentarnos solos al mundo y no todos lograron salir adelante. Jóvenes que crecieron con nosotros años en la residencia, hoy día no sabemos dónde están. Y es por eso que es urgente cambiar la ley. No estamos hablando de un favor, estamos hablando de un acto de justicia y sobre todo de sentido común. Sabemos que invertir en la prevención es una ganancia a largo plazo. El costo de no invertir en los jóvenes creemos que es muy alto para el país. Que los jóvenes egresen cuando estén preparados idealmente, queremos recalcar en eso, no cuando un calendario lo diga, que tengan apoyos, no solo condiciones para sobrevivir, sino posibilidades reales de construir una vida simplemente digna. Y por último, diputadas y diputados, bueno, creemos que hoy día tenemos y ustedes tienen también la oportunidad de cambiar vidas, de romper ciclos de vulneraciones y abandono que afecta a cientos de jóvenes cada año. Les pedimos que intercedan con los diputados de la Comisión de Desarrollo Social, como les comenté hace un momento, para que esta modificación sea incorporada como una indicación relevante para el proyecto de armonización. Bueno, no se trata solamente de modificar esto en palabras de la ley, hay que partir, por supuesto, de alguna forma. Se trata de transformar el egreso en una oportunidad, no solo en, pasarla de una condena a una oportunidad, perdón. Y queremos que esta vez, nosotros estamos muy contentos de estar acá, porque estamos representando a estos chicos, ¿cierto? Estamos muy contentos de que nuestras voces estén siendo escuchadas, estén siendo tomadas en cuenta, y no como beneficiarios pasivos, ojo, sino como protagonistas esta vez de nuestras vidas. Quiero agradecer el espacio, gracias, presidente. Esperamos que esta vez, como Estado, no llegue tarde. Y acá en lo que es la presentación hay documentos de interés, hay 2 estudios por parte de la Universidad Católica y un estudio de estándares de aldeas infantiles SOS. Y antes de venir, nos preparamos con algunos adolescentes la semana pasada, con algunos jóvenes, algunos egresados, estuvimos comentando estos 2 artículos que les acabamos de presentar, estuvimos recogiendo sus opiniones y este encuentro fue posible gracias a la RIE, que le llamamos, ¿verdad?, que es la Red de Instituciones de Egresados, y a quien nos acompaña Proyecto B, Aldea SOS, Fundación Candelaria Apoya, Red Egresa, que es cierto grupo de egresados en el que estamos con Cote, y otros tantos más que pudiésemos presentarlos en el futuro. Pero eso es. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tali. A propósito de lo que estaban exponiendo, yo al tiro estaba afuera, antes de empezar la comisión, nos topamos con la diputada Carla Morales, que es miembro no sé si hay otro miembro de la Comisión de Desarrollo Social, pero ya encargamos, hicimos los links, te mandé su teléfono, con permiso de ella. Genial. Y también a Francisca, precisamente para que puedan exponer. De todas maneras, yo quiero pedir a la comisión que nosotros mandemos una nota, ¿cierto?, a la Comisión de Desarrollo Social para que los escuchen ustedes con esta propuesta que tienen, porque en este momento la Comisión de Desarrollo Social está viendo el proyecto de armonización. Entonces es el momento oportuno para que los escuchen, quizás, ojalá, no sé, yo no me puedo comprometer a eso, pero ojalá la próxima semana. ¿Ah? Así que para que sepa que está hecha esa gestión. Diputado Undurraga. En primer lugar, quiero felicitarlo. Muchas gracias. Por la valentía, por el coraje. El mundo de la discapacidad tiene lo mismo. Y yo soy ya un viejo de casi 60 años, me faltan las 2 piernas y me eduqué en el Instituto de Rehabilitación Infantil, en la Teletón. Y te dan un carnet a los 18 años y te dicen, estás rehabilitado, porque aprendiste a caminar, porque aprendiste a usar tus prótesis, etcétera, etcétera. Y no es así, no es así. Creo que van por el camino correcto, pero quiero permitirme darles un consejo, que por favor tómenselo bien, y que no viene de un diputado de oposición, sino de un parlamentario, de un diputado. Todo lo que están pidiendo ustedes, que es justo y que es necesario, eroga gasto. Por lo cual hay que pedirle a la ministra de Desarrollo Social
y al ministro de Hacienda que patrocinen esos artículos. Nosotros no sacamos nada con aprobar esos artículos y engañarlos a ustedes, porque van a ser inconstitucionales y seguramente van a ser retirados por el Tribunal Constitucional, que ni siquiera depende de nosotros, sino vienen con la firma del presidente de la República. El que sea, no estoy hablando ni bien ni mal del presidente de la República, sino de la institución presidente de la República, que es la única que maneja, que tiene la potestad para destinar recursos. Esto está no en la Constitución del 80, sino en las modificaciones de la Constitución de 1934. ¿Ah? Porque los parlamentarios éramos buenos para prometer y distribuir la plata ajena y hacíamos monolitos, concurríamos a hacer otras cosas o dictábamos leyes para que se hicieran, pero no había un orden para construir el Estado como hay que construirlo. Y precisamente incluso para que haya plata, aunque sea hasta los 18 años, en el sistema, en el pésimo sistema a mi modo de ver, pero que me da una esperanza tan grande que haya dos personas como ustedes hoy día aquí. Cuenten con nosotros para hacer la presión, y no desde la oposición, sino desde el sentido común, que es lo que están pidiendo ustedes. Pero requieren el patrocinio del Ejecutivo. No es mala o buena voluntad ni de los parlamentarios de gobierno ni de los parlamentarios de oposición. Sí, ahí, si me permite, presidente, para responder. Sí, como red de instituciones de egresados hemos estado también conversando con el Ejecutivo porque entendemos que podría requerir algunos recursos adicionales porque, como ustedes saben, la ley actual del servicio ya contempla la atención hasta los 24 años si continúan estudios y efectivamente lo que no continúan estudios es un porcentaje más bajo. Pero sabemos que puede haber una presión presupuestaria y hemos estado ya hace varios meses en conversación. La última conversación con la Subsecretaría de la Niñez, que también nos da un poco de esperanza, y tal vez las conversaciones que ustedes pueden generar con el Ejecutivo, es que para ellos también es una prioridad el tema egresado. Entendemos que en la discusión interna en el Ejecutivo respecto a las posibles indicaciones que envíen al proyecto de armonización, debiera haber una indicación en esta línea. Sabemos que es fundamental contar con el patrocinio del Ejecutivo, justamente por las razones que usted indica, pero también sabemos la influencia y el poder que tienen, digamos, los diputados para presionar al Ejecutivo que responda con las obligaciones que les corresponden de acuerdo a la Ley de Garantía y a la Convención sobre los Derechos del Niño. Y por eso también venimos a pedir esta intermediación para que la Comisión de Desarrollo Social también pueda incidir en la discusión con el Ejecutivo de que esta es una modificación que es necesaria, urgente. No puede ser que hayan adolescentes respecto al cual el Estado dictó una medida de protección para que a los 18 años los vuelva a dejar solos y en la calle. Entonces ese es un poco el llamado, le agradezco, pero también hemos estado en esas conversaciones porque, claro, tenemos total claridad respecto a la importancia del patrocinio del Ejecutivo. Gracias, presidente. Diputado Barrios. Yo estoy de acuerdo con el diputado Undurraga, porque si no estamos aprobando cosas que no tienen sustento en la práctica y engañando un poco a los jóvenes que están acá. En lo que no estoy de acuerdo, que dice que tiene como 60 años, que ya se considera viejo, porque yo tengo 57. Pero sí decirles, queridos jóvenes, que lo que ustedes están señalando tiene un contexto de forma y de fondo, ¿no? Porque justamente hoy día en el hemiciclo discutíamos el tema de la seguridad ciudadana, de la delincuencia, de los portonazos, en fin. Yo tengo la certeza que los niños, los jóvenes, que no tienen, como lo han dicho acá también, personas de mejor niñez, en fin, que no tienen sustento afectivo, emocional, en fin, son capturados por estas bandas de delincuentes y son ocupados como carnes de cañón en asalto, en tráfico, en actividades
detestables, ¿no?, que finalmente llegan a subir los índices de delincuencia en nuestro país. Una de las cosas de forma, entonces, ¿no?, que tiene esto, y unas cosas de fondo, que tiene que ver con que el Estado, nosotros lo hemos hablado en esta comisión por su intermedio, señor presidente, que el Estado tiene que hacer más. Nos hemos comprometido también en gestiones, en la ley de presupuesto, en fin. El Estado tiene que hacer más y tiene que hacer todo lo que esté a su alcance para evitar aquello, ¿no? Las bandas de narcotraficantes, la lucha sin cuartel contra la delincuencia, en fin, también involucra esta área, ¿no? Entonces es de toda condición apoyar, ¿no? Es de toda condición, pero insisto yo que nosotros quizás como comisión, no sé, diputado Undurraga, yo comparto lo que dice el diputado Undurraga, porque si no queda solo y exclusivamente en frases bonitas, ¿no? Y que nosotros quedamos muy contentos, quedamos, mire, apoyamos a estos jóvenes, ¿no? Pero para que las cosas sean de verdad y se constituyan en política pública eficiente y eficaz, requieren de una parte del erario nacional. Entonces, ante eso, yo suscribo plenamente. Creo que, insisto, tiene un tema de forma y de fondo. No por eso no hay que dejar de apoyar, pero sí hay que hacer la prevención, o lo que decía el diputado Undurraga, lo asterisco, que también podemos colaborar, señor presidente, en esa iniciativa. Y por sobre todo agradecerles que vengan a esta comisión y nos puedan dar una lección de cómo se hacen las cosas desde el esfuerzo, la convicción, la superación de la frustración, la perseverancia y la resiliencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Veloso. Bueno, en primer lugar, presidente, quiero saludar a los jóvenes acá presentes. Digo, los jóvenes, me dirán, tú también. Soy algo joven en el carnet, pero muy vieja de espíritu y también muy acontecida, como sabrá. Así que uno, digamos que se va haciendo más vieja también. Quería saludarlos y reconocer no lo que les puede haber tocado vivir y lo que les ha tocado vivir a jóvenes como ustedes, puesto que me parece que eso no es para reconocérselo, sino para nosotros, digo, quienes estamos en los poderes del Estado, avergonzarnos, que es una cosa distinta, porque no tuvieron que haber pasado eso. El Estado debería garantizarle a todos los jóvenes, a los niños, niñas y adolescentes una crianza feliz, o a lo menos con las condiciones básicas. Así es que parto por eso. Por lo que sí los reconozco es por hacerse parte de transformar las cosas que consideran que no funcionan bien. No ya por ustedes que sin duda han podido seguir adelante de una forma positiva, sino por los niños, niñas y adolescentes que quizás no tengan esa oportunidad si las cosas siguen marchando como marchan hasta ahora. En ese sentido, y a propósito de lo que señalaban, que es efectivo, nosotros no podemos aprobar proyectos que involucren, que irroguen gasto fiscal. Eso es, digamos, legalmente es así. Más allá de la ley de presupuesto, por ejemplo, que es la ley que otorga los presupuestos, distribuye los presupuestos a nivel nacional, pero eso también es una propuesta del Ejecutivo. Hay muchas, y aquí viene basándome en lo que se señalaba, como que nosotros no podemos, yo creo que hay harto que nosotros podemos hacer. Hay muchas indicaciones también en la ley de presupuesto que no nos corresponden, que las presentamos, que empiezan a generar apoyo político, porque esta es una conversación política, por lo tanto se confrontan ideas y se ganan. Alguien gana siempre en esa confrontación. Y en ese sentido creo que nosotros sí tenemos la capacidad de llevar adelante conversaciones que puedan ser fructíferas a los intereses que ustedes tienen, que no siempre los intereses de los grupos de interés son tan relevantes como en este caso. Hoy día discutíamos sobre la responsabilidad penal adolescente y en ningún caso desde la estigmatización, sino de los números reales que existen, que las personas que llegan a la cárcel en general se trata de niños, niñas y adolescentes que pasaron por centros de cuidado del Estado. Por lo tanto, me van a perdonar la crudeza, aquí mucha gente, no, acá digo en general, en muchas posiciones políticas de la sociedad, no solo dentro de este Congreso, pero que dicen ojalá les pudiéramos correr bala. Perdón lo duro, pero así es. Entonces, cuando tenemos la oportunidad nosotros de poder sumarnos a esta disputa política, acompañándolos a ustedes en este proceso o representándolos, podemos quizás hacer algo muy importante respecto a prevenir ese tipo de circunstancias, porque un niño, una niña, un adolescente que ha sido vulnerado, que viene de entornos donde sufren
una diversidad de vejaciones a los que les falla a su familia y después les falla a la sociedad, es bien poco lo que se puede exigir. O sea, realmente creo que en ese sentido, yo quizás al contrario, a pesar de que me consta que todas las personas que están acá están en esta comisión porque les interesa todo lo relativo a la familia, a las personas, y todos tienen un grado de disposición personalmente, y también, por cierto, invito a mis colegas, y si hay que asistir a la Comisión de Desarrollo Social, yo me pongo a disposición de lo que ustedes quieran emprender. Si hay que ir a hablar con la ministra, con el Senado, efectivamente esta torta la termina de cortar el gobierno, este gobierno y después el que siga o el gobierno que sea, porque ellos son los que constitucionalmente distribuyen la plata. Pero esto es con conversación, es con disputas. Nosotros acá en el Congreso tengo colegas que, por cierto, tienen mucha más experiencia que yo y han dado disputas increíbles y han logrado sacar muchas cosas adelante. Por lo tanto, no creo que esta sea la ocasión en la cual podamos quedarnos simplemente pensando en que no tenemos nosotros la atribución constitucional para poder acompañarles, porque, y con esto voy a cerrar, presidente, me extendí un poco, yo no estoy 100% interiorizada en esto, les voy a dar mi contacto después si ustedes me pueden enviar información o esta misma presentación, presidente, pero sigo a un joven que es de Argentina, que es un joven que estuvo bajo tutela del Estado, lo sigo, lo apaño, digo, como una fan, porque le escribo nomás, no, obviamente no me conoce, tiene infinitos seguidores. Y me llama mucho la atención el sistema de apoyo en general que tienen. En ese sentido, experiencia comparada quizás también sería positivo, presidente. Yo no conozco en profundidad tampoco cómo funciona en Argentina, pero sí sigo a este joven, entiendo que hay un apoyo en el cual él de hecho arrienda un departamento y recibe fondos como para poder hacer este tránsito. Mi sobrino ahijado tiene 17 años y si me dijeran que a los 18 tenemos que decirle te vas de acá y haz tus cosas, me moriría de pena. De hecho, me emocionó mucho el testimonio que ustedes dieron, porque no podemos pensar en que la sociedad avance y se transforme como todos nosotros queremos a través de nuestras distintas miradas, si no partimos por la base que son los niños, las niñas y los adolescentes que fuimos todos, así como vamos a ser todos adultos mayores un día y nos jugamos por una reforma de pensiones, también hay que jugársela por la base de nuestra sociedad que son los niños. Así es que me pongo a disposición plenamente lo que pueda colaborarles. Y ojalá que acá, no tengo ninguna duda que a todos nos interesa, así que yo creo que todos podemos tratar de hacer algo y seguir. El 30 de septiembre además empieza la discusión de la ley de presupuesto y siempre indicaciones buenas. Puede solicitarse la presencia y el patrocinio del gobierno. Si nos dicen que no, la pelota queda en su cancha, pero no dejemos nosotros de patear la pelota. Gracias, presidente. Gracias, diputada Veloso. Antes de darle la palabra al diputado Zafirio, podríamos quizás, es una buena idea, pedir un informe a la biblioteca precisamente de los sistemas de acompañamiento a egresados en el resto del mundo. En particular podríamos hacer el hincapié en Argentina, que se sabe que hay. No sé si ustedes tienen alguna sugerencia de modelos también para meterlos en el informe. Sí, sobre todo Argentina, Colombia y Perú. Colombia y Perú. Colombia y Perú. Y bueno, también podemos extender cuando ustedes gusten conversaciones con otros jóvenes. Sí. No, lo que pasa es que yo pregunté también lo mismo antes de la sesión cuando conversamos. No hay mucha estadística, fíjate. ¿Ah? Hay sí una cosa que señalaban ahí, que era el 43% de las personas, que lo pudiese recordar él, porque yo creo que siempre es bueno acompañar todas estas peticiones también, aparte de los casos de historial, también con estadísticas que promocionen lo que aquí se está argumentando. Bien. Sí, con su permiso, señor presidente, solo para comentar eso. Julio. Vamos a trabajar también para entregar algunas cifras que disponemos. Efectivamente, nos han hecho estudios longitudinales que permita agarrar un grupo de jóvenes desde que están en el sistema hasta que egresan y saber en el fondo cuál fue el destino y situación de vida de esos jóvenes, pero sí tenemos ciertas cifras sectoriales que van mostrando ciertas conexiones, como puede ser situación de calle, que cerca de un 20% de las personas en situación de calle pasó por instituciones de Sename, como decía la diputada también, cerca de un 43% de las personas en cárceles de adultos también tienen un historial de institucionalización en instituciones de Sename. En datos de explotación sexual infantil, vemos que a nivel nacional, en 2023, un 20%
20% de las denuncias corresponden a niños, niñas de residencias también de Sename con ese historial, y en términos laborales también solo un 44% de los egresados tienen un empleo formal, en promedio tienen sueldos más bajos que el promedio chileno. Entonces hay una serie de elementos que un poco nos permiten caracterizar dónde hoy día pueden estar los egresados de residencia, que lamentablemente no tenemos un seguimiento precisamente porque no existe la posibilidad de hacer un seguimiento post 18 años porque han sido egresados. Gracias, Julio. Bueno, harta pega por hacer. Y el segundo punto, perdón, diputado Zafirio, que quería comentar, es que la próxima semana teníamos planificado invitar a la directora de presupuesto a esta comisión. ¿Por qué? Por un trascendido que aquí también yo entiendo que están al día, que es que a propósito del caso Fundaciones, muchas organizaciones colaboradores se vieron restringidas por la cantidad de exigencias, ¿cierto?, que se requieren para entregar plata a fundaciones. Entre esas, por ejemplo, boletas de garantía, que todos sabemos en las condiciones al 3 y al 4, a veces que rajuñando para llegar a fin de mes, que tienen muchas de estas organizaciones, no tienen absolutamente ninguna posibilidad de concretar. Entonces, vamos a revisar esa situación la próxima semana. Entonces, también podríamos plantearle este punto a la directora de presupuesto, si es que viene, ¿cierto?, precisamente de cuál es la disposición para resolver esto. Diputado Undurraga y después diputado Zafirio. Perdón, sobre el punto, disculpe, pero le doy la palabra al diputado Zafirio primero, ¿no? Sobre el punto. No, lo que sí sería bueno saber más o menos del volumen de dinero que se requiere para lo que está proyectando estos artículos. Eso tiene que ser, me imagino, que un trabajo con la subsecretaría, sí. Porque si pedimos 100 y cuesta 1000, nos vamos a quedar cortos. Y nos van a decir, flaco, les dimos lo que ustedes pidieron. Sí, diputado Zafirio. Gracias, presidente. La verdad es que yo no solo quiero felicitarlos, sino de verdad agradecerles el que estén acá. Yo soy quizás en particular uno de los que ha reclamado más en esta comisión de que no avanzamos para ningún lado y que sentimos muchas veces la frustración de que nuestro trabajo no se ve reflejado en los jóvenes. Ocurrió la semana pasada nomás en la comisión y permanentemente ocurre eso. Entonces, yo creo que ustedes no solo nos están dando un ejemplo a nosotros, sino a miles de jóvenes o millones de jóvenes en este país, ¿cierto?, que desgraciadamente pueden haber vivido o están viviendo hoy día ciertas situaciones como esta. Y uno no deja de sensibilizarse con temas como este porque son tremendamente potentes. El verlos a ustedes, la entereza con que plantean lo que están planteando es de verdad. Yo no podría creer que en este Congreso llegáramos a tener una disputa política por un tema como este. Perdone que lo diga, pero ha ocurrido en otra ocasión y por eso no deja de tener razón. Pero si uno analiza, ¿o cierto?, lo que estamos viviendo en este momento acá, o sea, si no somos capaces a lo mejor de tomar un tema como este entre todos para sacarlo adelante, porque además es un derecho que ustedes tienen, tú lo dijiste muy claramente, es decir, no sé, yo creo que el que saquemos esto adelante podría significar a lo mejor apagar las frustraciones que yo he expresado estos 3 años y tantos que llevamos acá. El irnos a lo mejor de este Congreso con decir que dejamos algo, porque de verdad no podemos sino compartir absolutamente lo que ustedes están planteando. Y yo no tengo ninguna duda que esto acá es transversal, ninguna duda. Quizás fuera no sea así, ¿cierto?, los otros, pero yo creo que el esfuerzo tenemos que hacerlo nosotros y también la Comisión de Desarrollo Social, y también, al igual que tú, yo quiero ponerme a disposición también para conversar, ¿cierto?, con los colegas y ver cómo sacamos esto adelante. Yo creo que están en su derecho, los felicito de verdad y me siento orgulloso de estar sentado aquí al lado de ustedes, de ver lo que hoy día son y lo que pueden llegar a ser. Así que sigan adelante porque no tengo ninguna duda de que esta comisión los va a apoyar con todo y podremos, ¿cierto?, si nos ponemos de acuerdo, sacar este tema que ustedes están planteando adelante. Gracias, presidente. Diputado Zafirio. Francisca. Que aprovechando y agradeciendo mucho el apoyo que la comisión nos quisiera entregar, hay un punto específico que quizás quisiera poder también pedirle su ayuda
Recientemente, para los establecimientos de larga estadía de adultos mayores, se logró destrabar un problema que se ha venido generando, que son los turnos en las residencias y cómo la Dirección del Trabajo fiscaliza estos turnos. Este problema súper parecido se dio justamente con los ELEAM y recientemente, no sé si fue hace poquitos días, se logró como un acuerdo para los establecimientos de larga estadía en la Comisión de Adultos Mayores. Este mismo problema también se está generando en las residencias y si en eso nos pudieran como ayudar en el fondo, como fue quizás en la Comisión de Adulto Mayor, como para poder solucionar este problema sería también de gran ayuda porque las residencias están resintiendo mucho esta fiscalización. Eso era como para sumar si es que hay instancias en las que la Comisión nos pueda ayudar. Sí, ¿me permite, presidente? Paulina. Sí, sobre ese tema, sí, sería súper interesante. Nosotros hemos hecho varias tratativas con la Dirección del Presupuesto, el Director Nacional del Servicio también, pero seguimos siendo rechazados en los turnos, en las solicitudes de turnos excepcionales, tenemos multas, por lo tanto hay instituciones que le dificultan porque son recursos propios. Entonces creo que la experiencia de la red de LEAM, que nosotros también hemos conversado con ellos, puede ser también un logro súper importante para la comisión que funcionó como intermediación, digamos, con la DT y llegaron a un acuerdo que es una circular. Sobre el tema de la boleta de garantía, lo que me puedo comprometer con esta comisión, nosotros estamos trabajando en las 4 redes de OCA que vinimos a exponer hace varias semanas atrás, estamos trabajando en un documento que entrega fundamento de la inconsistencia que tiene esta decisión del Ejecutivo de aplicar a los organismos colaboradores del Estado la ley de presupuestos que establece en su artículo 24, si no me equivoco, la entrega de una boleta de garantía de fiel cumplimiento. Básicamente por 2 razones y termino. Una, porque nosotros tenemos una ley especial, que es la ley de subvenciones, la 20.032, que establece y que regula el sistema de transferencia del Estado hacia los organismos colaboradores que tienen prácticamente todas las regulaciones que tiene la ley de Chile Compra. Y por otra parte, a nosotros nos pagan por servicio prestado y por rendición realizada mes a mes. Por lo tanto, la pregunta también es sobre qué vamos teóricamente a generar un fiel cumplimiento, si nosotros nuestra subvención tiene una parte fija y una parte variable. Y por otra parte, nosotros como 4 redes levantamos un estudio que salió los resultados hoy día, que prácticamente el 65% de las organizaciones hoy día que se están adjudicando los convenios en base a las licitaciones realizadas no está en condiciones de entregar una boleta de garantía, ni siquiera para un proyecto. Y eso implica, por lo tanto, sumar a las listas, a los 41.000 niños que están hoy día en lista de espera en el servicio, es seguir sumándole niños en lista de espera, resoluciones de urgencia y la imposibilidad que el servicio pueda implementar sus nuevos diseños programáticos. Entonces, este es un tema que se está implementando hoy día, le podemos mandar el comunicado del servicio, pero no entendemos, digamos, para decirlo bien francamente, que es una medida totalmente arbitraria y que no corresponde que a un servicio que tiene una ley especial con tantos resguardos, tanta supervisión financiera, el Estado no sea capaz de ver que prácticamente no hay ningún riesgo en el uso de sus recursos. Tenemos un modelo de prevención del delito, o sea, tenemos miles de resguardos y eso sí nos preocupa mucho hoy día porque vamos a firmar los convenios en agosto y hay instituciones que dicen que no se pueden adjudicar esos proyectos y que los van a devolver. Bueno, estamos sobre la hora. 2 cosas. Una, pedir el acuerdo para pedir este informe de la Biblioteca del Congreso Nacional. Es sobre ese punto, diputada. Súper breve. Es que, bueno, además de felicitar a los chicos acá y de mencionar que estamos al debe en muchas cosas que yo creo que todos sabemos, hay un informe que ya existe de la Biblioteca del Congreso Nacional, que de hecho es de julio del 2022, que quizás sería bueno solicitar que se actualice ese informe, claro, porque solo incluye Uruguay, Chile y Francia. Entonces quizás que puedan incorporar a estos países que se mencionaron acá y nos puedan entregar ese informe más actualizado.
sobre esa solicitud. Perfecto, diputada Concha. En ese sentido, tenemos acuerdo, ¿cierto?, Sí. para solicitar el informe. Perfecto. Lo podemos Y mandar en documento. segundo lugar, y para terminar, porque estamos ya sobre la hora, yo estoy al tanto del tema de los turnos de los ELEAM, porque me tocó, de hecho, intermediar entre el Obispado de Melipilla, que tenía este problema con los ELEAM, y la comisión. Y vi cómo se solucionó muy rápido el problema, Sí. a través de precisamente la Dirección del Trabajo. Entonces voy a preguntarle cuál fue el procedimiento a la Comisión de Adulto Mayor, precisamente para copiar el modelo, a ver si lo podemos sacar rápido ese tema. Eso, no habiendo más puntos en tabla, se levanta la sesión.